Se encuentra José Luis Contreras con nosotros. Él es economista, viene por parte del Colegio de Del Contados. Colegio Nacional de Economistas. De economistas, De perdón. economistas. Y con un tema interesante. ¿Cómo definir exactamente o cómo darnos cuenta o cómo medir? No sé si sea posible medir en términos generales a todo el país para saber cuál es la percepción o cómo andamos en cuanto al nivel socioeconómico. Bueno, ¿cómo andamos en términos de clasificación y qué lugar ocupamos nosotros dentro del estrato de clases sociales? Ahorita mencionaba en el espacio anterior que tenían ustedes, en efecto, ha sido un tema de mucho tiempo atrás, controversial. Ya hay algunas teorías. Empezamos desde la clasificación, desde el intento, en este caso Carlos Marx, que habla del estrato socioeconómico en función, el estrato social en función de los ingresos económicos, y por otro lado estaba la posición de Max Weber, un sociólogo, donde dice, bueno, hay que meter el incidente social a esta situación. Actualmente tenemos, sobre todo en la sociedad norteamericana, los teóricos norteamericanos, desde principios del siglo pasado, ya implementaron lo que es una nueva teoría sobre lo que son las clases sociales. Y ahí, por el tema que nos ocupa, el de la clase media, corresponde o pertenece a la clase media el estrato de población que tenga garantizado un ingreso, ¿sí? Que haya seguridad en el empleo, que haya acceso a la seguridad social, a las prestaciones sociales, que tenga asegurado un fondo de pensiones para poder vivir su vejez, que tenga asegurada la educación de los que de él dependen, que tenga casa, que tenga auto, que pueda gozar de una línea de crédito y que pueda tener al menos espacio para vacacionar una vez cada 6 meses. Wow. ¿Sí? Entonces, en este esquema, obviamente, la clase media norteamericana pues debe ser una población que tenga alto poder adquisitivo. Pero el esquema, como tal, pues no lo podemos trasplantar en México. ¿Sí? No, Eso sería para nosotros la clase media alta, ¿no? Sí. Entonces, aquí ha sido el gran problema, ¿no? Gran discusión. Entonces, tomamos el tema así, el modelo más económico, y nos vamos con que, bueno, el 25%, o sea, la varianza que haya de la mediana del ingreso, 25% abajo y 25% arriba, es el sector de clase media. Y ahorita tenemos, como bien mencionaron ustedes, hay 12.500 millones de hogares en México. 12.500.000 hogares en México, donde está más del 44 millones de población, ¿sí? Que están considerados como clase media. ¿Sí? Los demás, y estamos hablando del 59% de la población, estamos hablando 6 de cada 10 están consideradas como clase baja, ¿sí? Y otro tanto, 20 millones de población que están en la miseria extrema, ¿no? Estadísticamente hablando, comparativamente hablando, mejor dicho, con otros países, ¿qué significa esta estadística? Bueno, el estándar de vida que han definido para México sí pudiese ser mayor o es mayor que algunas regiones económicas más deprimidas, ¿sí? Por ejemplo, en la frontera, y vamos a analizar aquí algunos elementos que mencionan como clase media. ¿Qué se necesita? ¿Qué perfil necesitas tener para pertenecer a la clase media? Una, tener casa propia, ¿sí? Tener auto en México. Tener tarjeta de crédito, lo cual es muy fácil ahorita porque ya... Mientras no esté endeudada, obviamente. Así. Que esté en ceros. Sí, tenerla no es el problema. Y que no estés pagando la casa. Así es. Okay. Que tengas, aquí no se maneja la seguridad en el empleo, Okay. Que tengas el nivel educativo, ¿sí? Que tu nivel educativo, o que algún miembro de la familia sea estudiante, o sea, estudiante universitario o tenga ya título profesional, ¿sí? Y que no sean trabajadores manuales, que 1 o 2 miembros de la familia que desarrollen trabajo intelectual, ¿sí? Entonces, dentro de esto, podemos decir, bueno, vamos a ver diferencias entre el sur y norte del estado, porque aquí en la frontera, pues cualquiera puede tener un vehículo, pero no cualquiera puede tener casa propia. En cambio, en el sur del país, es más fácil tener casa propia que tener un auto, ¿sí? Entonces, una característica general aquí de la clase media en México es de la clase media en México acude
a escuelas públicas. En economías desarrolladas acude a escuelas privadas y en los países deprimidos no tienen ni siquiera acceso a la educación, ¿no? Entonces, el tema de salud es otro, ¿no? Y ahorita que ha crecido la informalidad en México, que vemos también que la seguridad social está más difícil, pues eso nos ha traído un crecimiento, un ensanchamiento de la clase media a los niveles que ahorita ustedes mismos manejaban, ¿sí? Pero no es porque México, dicen, creció la clase media, no es porque haya mejorado la situación económica de México. Creció la clase media porque muchos que estaban en la clase media alta, los ricos se hicieron pobres, o empobrecieron. Por eso aumentó. Porque también han aumentado los pobres, ¿sí? Claro. Sí. Entonces, esas fronteras que habían definido de perfiles socioeconómicos para poder hacer la clasificación o la estratificación de clases, pues ha tenido que adecuar a las nuevas circunstancias. Sí, es lo que le decía, o sea, creció por eso que dice, por este fenómeno de que los ricos se hacen más pobres, los pobres se hacen más pobres todavía, por eso crece también la clase baja, porque no nada más ha crecido la clase media. Y el criterio se amplió. ¿no? Y el criterio se amplió. El criterio se ha ampliado. O sea, realmente lo están ajustando como para sentir. Claro, para no decir que somos pobres. Para no sentir. Exactamente, ¿no? Es una forma bonita de decirlo. Claro, porque no va a decir que. Bueno, pero hay mucho también, la percepción del ciudadano, a veces porque se tiene un auto o porque se tiene una casa, ¿sí? Ya se siente clase media. Es un deseo que tenemos. Y piensa como clase media y pretende observar métodos o patrones de consumo similares de la clase media, cuando en realidad no sea su realidad. Así es, porque no hay certidumbre. Y un elemento fundamental para ser clase media es que haya certidumbre en el futuro, certidumbre económica en el futuro, ¿no? De todos los elementos que manejó, creo que ese es el más real y el más importante. Sí. Fuera de que si hay casa o no hay casa, por esa situación de que aquí es más fácil tener carro que en el sur y en el sur es más fácil tener casa que en el norte. Creo que ese es un punto y el más importante a reflexionar de todos, ¿no? La certidumbre. Claro, porque ahorita vemos muchos que tuvieron casa hace 5 años, al perder el empleo han perdido la casa. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos también? ¿no? Así es. Una economía muy similar. Así es, sí. Digo, quizá a lo mejor por este consumismo o esta magia o esta, ¿cómo se puede decir? De pronto te nublan el cerebro y te hacen creer que por gastar esta ilusión, gracias. Ilusión de porque gasto mucho, porque tengo carro, porque tengo en casa, soy rico o estoy bien y de pronto volteas, pasivos. Estoy endeudado, debo más. Tarjetas de crédito, debo más, ¿no? Necesitas 2 vidas para poder pagar algo más. Porque se me hace que en el más allá ya está uno endeudado, pero bueno. Sí, claro. A nivel de conclusión, ¿qué podríamos decir, maestro? Bueno, pues la situación, lo que nos espera como clase media, o sea, a los que pertenecen a la clase media, ¿sí? O los que pretendemos o creemos ser de clase media, pues ser más previsores, ¿sí? Ser más previsores en la construcción del futuro, sobre todo familiar, no excedernos en los gastos, ¿sí? Para no reclasificarnos luego ante la eventualidad, ¿sí? Y por otro lado, pues a los responsables de la política pública que orienten políticas que realmente venga a fortalecer el ingreso de las familias para poder ascender a nuevos, pues mejorar los niveles de consumo y entonces sí como ¿qué sería entonces proceso. El ahorro y el pago de deudas? ¿Sería el ahorro, pago de deudas, el no gastar más de lo que se gana, hacer presupuestos realistas. Pues vivir en la realidad. Vivir en la realidad. Es un hecho. Increíble. Y ahorrar. Difícil. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Es el maestro José Luis Contreras, es economista del Colegio Nacional de Economistas. Pues ojalá nos siga acompañando como asesoría, maestro, porque también de pronto eso nos hace abrir los ojos y ver que hay otras opciones y no vivir solamente en esta ilusión, como decíamos, ¿no? Claro, y yo creo que es una responsabilidad también nosotros como gremio, como economistas. Claro. Pues tenemos el compromiso moral, pues de tratar de dar claridad. De una economía sana, y se puede lograr, pero con conocimiento de causa. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente. Hacemos pausa y continuamos con más.